Om Guru Om Guru Om Guru Om Om Guru Om Guru Om. Ahora sí, buenas, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas. Estamos hoy con Gloria Ramírez, una alegría tenerla. Para aquellos que no la conocen, Gloria es parte del equipo de Ananda en español y además de eso, ella es autora, es coach y trabaja, es profesora y da cursos de distintas formas de crecimiento personal. Así que es una alegría Gracias. tenerla hoy. Y tenemos algunas preguntas para el día de hoy que nos han compartido ustedes. Podemos esperar. No, está bien, podemos arrancar. No sé si Gloria querés decir algo o empezamos con Sí, las pues preguntas. gracias por invitarme y es una oportunidad maravillosa de poder conectarnos y conocernos también. Y estoy aquí para servir y para compartir lo que sea que y las preguntas que vengan con mucho gusto. Puedo compartir algunas ideas. Ok. Bueno, tenemos la primera pregunta y la voy a leer porque es un poquito larga. Pero dice, muchas veces nos encontramos envueltos en proyectos que requieren colaboración, cuyo resultado final a veces no es el óptimo, por interferencias del ego en quienes toman decisiones. Ejemplo, no se elige o incluso no se toma en cuenta la mejor propuesta, proyectos, ideas o personas. ¿En qué nivel uno debería enfrentar eso? ¿Dejarlo y olvidarlo para no ponerse al nivel de la persona o tratar de explicarle el porqué? En fondo, ¿cómo minimizar el impacto del ego en un ambiente laboral tradicional y en especial con los pares, colegas o compañeros de trabajo? Ay, qué pregunta tan maravillosa. Realmente lógico que el ámbito de trabajo es un ámbito muy importante porque muchos de nosotros pasamos pues muchas horas en reuniones conectándonos con los colegas, compañeros, con el jefe, con quien sea que sea parte de la compañía. Entonces es importante, por supuesto, entender nuestro rol, por supuesto, con las responsabilidades que tenemos, pero también con nuestro crecimiento personal. Entonces a esta persona que está haciendo la pregunta, muchas gracias porque se ve que quieres, por supuesto, operar desde un espacio de integridad. Ahora, lo primero y es muy importante es siempre dar lo mejor de ti. Empezar por ahí. No importa cuál sea el proyecto, no importa que seas tú la que hayas o el que hayas sugerido el proyecto o lo haya sugerido otra persona, es siempre dar lo mejor. Y si lo sugirió otra persona, siempre estar interesado en cooperar y en compartir las ideas que puedan surgir. Entonces empezamos desde el espacio de dar lo mejor. Una vez que damos lo de mejor, ya tenemos que entregar el resto a ese ser superior. En mi caso yo lo llamo Dios, porque todo no podemos controlar las opiniones de los demás, las ideas de los demás, los comportamientos de los demás. Tenemos que entender que sí podemos a nosotros mismos controlarnos en el sentido de hacer lo que es mejor. Y cuando hacemos lo que es mejor y de pronto el proyecto no se da, pues simplemente tener la humildad de saber que no se dio por alguna razón. Ahora, en el proceso puede ser que yo, por ejemplo, yo hubiera querido que el proyecto se hubiera dado y de pronto hay otras personas que están en contraposición o que no están de acuerdo, pues yo lo que le sugeriría a la persona si está en esta situación es continuar dando lo mejor, o sea, explicando. Esta es la razón por la cual sería maravilloso que se diera este proyecto, estos son los beneficios y si es posible los beneficios tanto a corto plazo como a largo plazo. Entonces, de forma que pueda uno ayudar a la persona o al grupo de equipo a entender cuál es la razón por la cual, por ejemplo, yo estoy a favor del proyecto. Ahora, si yo explico todo esto con respeto, desde un espacio, como la pregunta lo dice, no del ego, sino desde un espacio más elevado,
pues entonces lo que va a pasar es que puede haber una probabilidad muy grande que se dé el proyecto, pero si no se da, simplemente aceptar que no se dio por alguna razón y que hay un orden divino. Ahí es donde viene la humildad, de saber de que hay un orden divino y que de pronto no era lo mejor para el grupo, no era lo mejor para la empresa, no era lo mejor para mí, si no se dio. Y si se dio, pues simplemente agradecer pues que esas ideas que tuve para, por ejemplo, presentar el proyecto vinieron directamente de esa fuente divina. Y otro punto importante es, de todas formas, sea que no se dé el proyecto, dar gracias por tener la oportunidad de seguir creciendo. Yo trabajé por muchos años con corporaciones y realmente tuve una oportunidad muy gigante de practicar lo que estoy hablando, donde en algunos momentos simplemente era guiada a quedarme callada, a no ir a hablar lo que no debería hablar y a tener mucha humildad. Y cuando sentía que era necesario compartir, pues simplemente compartía, pero desde un espacio de dar, de proveer una retroalimentación positiva, no una retroalimentación desde el espacio de la crítica. Entonces, para resumir, lo principal de todo, no solo en el ámbito del trabajo, pero en las relaciones, en todo ámbito, lo principal es dar lo mejor de uno a todo momento y dejar el resto en manos de Dios. Y otro punto bastante importante en el proceso, orar, tener una relación, de continuar profundizando esa relación con Dios para que de esa forma Dios lo guía a uno para hacer lo que es correcto y lo que es mejor para cada uno de nosotros. Pero siempre dar lo mejor y el resto soltar. Cuando no se dan las cosas, aceptar. Sí puede uno dar una explicación y demás para ver si de pronto puede ser que surja una puerta que se abra para el proyecto, pero si no es así, simplemente aceptar y saber de que hay un orden divino. Eso es lo que yo podría compartir sobre esta pregunta. Sí. Sí, me parece súper interesante y súper completa además, ¿no? Sí. Gracias. Con mucho gusto. Estaba chequeando a ver si había entrado alguna pregunta de último momento. Ya saben que si quieren dejarnos, nos pueden dejar las preguntas en los comentarios, nos las pueden enviar por privado. Hacemos esto todos los sábados a la misma hora, a las 18:30. La siguiente pregunta quiero compartir un poquito yo desde mí y hacerte una pregunta luego. Sí. Como les contaba, Gloria trabaja con cursos de crecimiento personal y yo tomé uno de esos cursos con ella el año pasado y era un momento en el cual estaba, me sentía como estancada, como que había llegado a un punto en mi vida y me daba cuenta que necesitaba seguir creciendo, seguir expandiéndome, pero no sabía cómo. Y acá es donde le llamé a Gloria y le dije, me parece que me interesa el curso, uno de los cursos que ofreces. Entonces mi pregunta tiene que ver con eso, con muchas veces nos sentimos estancados y creo que más con el año que todos tuvimos, ¿no? Como que algunas cosas se volvieron más evidentes y tuvimos que pasar más tiempo con uno y uno se da cuenta de que hay lugar para crecer. Entonces, pero muchas veces no sabemos cómo pedir ayuda, no sabemos que necesitamos ayuda o sentimos que tenemos que resolverlo nosotros. En tu experiencia trabajando con gente hace tanto tiempo, ¿tenés algo para decir? Sí, gracias. Y una cosa que yo sí creo que es bastante importante es saber de que pedir ayuda no quiere decir ser débil o no quiere decir que uno se está rindiendo. Quiere decir que uno quiere de pronto escuchar a otra persona para que pueda ayudarle a ver lo que está viendo desde otro ángulo. Porque recuerden que cuando uno tiene un pensamiento recurrente sobre una situación, está ahí todo el tiempo y es como si fuera un círculo vicioso. Pero si viene una persona en la que uno confíe, que uno puede decir, bueno, yo esta persona sé por referencia de pronto
que me puede ayudar. Entonces, esa persona va a venir con información, con conceptos, con ideas, con prácticas que te van a poder ayudar a hacer el cambio y ya te vas a salir de ese círculo vicioso, de esa rueda en la que pudiste haber estado por un buen tiempo. Entonces, pedir ayuda realmente es algo que es muy valioso y puede cambiarle la vida a uno. Y lo hablo por mí misma, que hace muchísimos años, cuando finalmente pedí ayuda, por mucho tiempo no pedí, creo que había mucha arrogancia de parte mía para confesar. Entonces no pedí ayuda y pensaba que podía solucionar una situación que tenía en mi matrimonio. Y entonces cuando de pronto fue que empecé a ver las cosas desde otro ángulo, empecé a perdonar porque tenía bastante ira dentro de mí y tenía muchos conflictos internos y poco a poco me di cuenta que con ayuda los estaba solucionando y mi vida se transformó completamente. Entonces, al pedir ayuda es también importante recordar la importancia de invertir en uno mismo. Uno puede invertir en un programa de coaching, puede invertir en cursos, puede invertir en talleres de crecimiento personal. Yo realmente he invertido mucho dinero en personas que me han ayudado, ya sea mentores o profesores o programas que me han ayudado a creer más en mí, acercarme más a Dios, a tener una conexión más profunda, a no jugar víctima, porque eso es algo que hice por mucho tiempo. Entonces, cuando uno pide ayuda, se le abren las puertas. Y una cosa que sí quiero hacer énfasis es, todo el tiempo busca la oportunidad, pues no solo de pedir ayuda, pero también de, por ejemplo, leer cosas de crecimiento personal positivas. Por ejemplo, en YouTube o en Google hay muchísimos programas que uno puede escuchar que son positivos. También leer libros que le ayuden a uno, puede uno ver videos, o sea, alimentarte constantemente con cosas positivas porque eso te va a ayudar a que la conversación que mantengas sea una conversación de una actitud positiva, una conversación de una mentalidad positiva. Entonces eso lo he hecho yo desde hace muchos años, desde que empecé este proceso y empecé con el programa Los 12 Pasos, que es el que habló Jaya y el cual me cambió la vida completamente, porque estaba dispuesta a tener la humildad de entrar en un espacio, de decir, bueno, aquí tengo cosas para cambiar. Y un punto importante, no es para que te vayas a echar latigazos y para que te vayas a culpar, no, lo contrario, este proceso hay que hacerlo desde un espacio de mucha compasión hacia sí mismo, de mucho respeto, de decir, bueno, la razón por la cual yo estoy mirando a estos hábitos negativos míos no es para culparme, sino para salir de ellos, para cambiarlos, porque recuerda que un hábito, eso lo dice Paramahansa Yogananda, que un hábito se cambia eh, introduciendo uno nuevo, o sea, practicando uno nuevo. Entonces, esos programas todos me han ayudado a mí a través del tiempo y los 12 pasos también a poder hacer los cambios y ser un mejor ser humano. Y luego, después fue cuando en ese proceso empecé yo a compartir estas herramientas que yo misma había recibido con otros. Entonces es una forma muy bonita de apoyarse, de quererse, pedir ayuda, invertir en uno mismo, recibir alimento espiritual constantemente, ya sea de libros, de profesores, de videos, lo que sea necesario, pero muy, muy importante. Y en ese proceso tan lindo, cuando menos te das cuenta, vas viendo el cambio tan positivo que vas teniendo en tu vida. Es algo muy transformador y muy bonito. Y toma el tiempo también para darte las gracias por el progreso. Por ejemplo, ahorita que estás conectado con esta presentación, gracias, puedes decirte gracias por tener la disponibilidad de participar en clases que te traigan, que te ayuden a tu bienestar. O sea, celebrar
esos momentos tan bonitos y también ser muy agradecido por todo, constantemente ponerle cuidado a todo lo que pasa en tu vida y dar las gracias, estar constantemente en ese espacio de gratitud. Eso es lo que yo diría. Ok, gracias. Con mucho gusto. Y mientras hablabas, me acordaba que en uno de los vivos una persona hizo un comentario que justamente tenía que hablar con, tenía que ver con esto de estar en ese rol de víctima y cuán difícil es muchas veces correrse. Eh, y me quedó pendiente porque es algo que yo le quería escribir a la persona, que no sé si estará conectada, pero le quería escribir algo y nunca lo hice, así que ahora se me ocurre que por ahí podemos hablar un poquito de eso, de tal vez formas en las que Sí. uno puede correrse, Sí. o lo que se te ocurra. Excelente. Sí, este es un tema que realmente es un desafío, creo que para cada uno de nosotros, es que cuando aparece una situación difícil, lo primero que hacemos es ponemos el dedo así, diciendo es tu culpa, o es la culpa de la compañía, o es la culpa de mi jefe, o es la culpa de mi marido, o es la culpa de alguien, y no nos damos cuenta que hay 3 dedos que están viniendo hacia nosotros. Estos 3 dedos son una invitación para que nosotros digamos, en lugar de yo culpar a los demás y con el propósito de crecer, ¿por qué no me miro a mí misma o a mí mismo para ver cuál es el cambio que yo tengo que hacer dentro de mí misma o de mí mismo? Ahí es donde está el secreto, es ver cómo te sobrepones a la tentación de buscar culpables. El buscar culpables no es un método que nos ayuda en nuestro crecimiento personal. Yo hablo siempre de 2 formas que se pueden vivir la vida, haciendo, solucionando las cosas a través de soluciones mundanas o a través de solución del superconsciente, que es básicamente la presencia de Dios en nosotros. Y cuando solucionamos las cosas que realmente no las solucionamos a nivel mundano, es cuando le echamos la culpa a los demás, cuando criticamos, cuando jugamos víctima, cuando de pronto participamos en chismes, o sea, en todo lo que es negativo, cuando nos echamos culpa, cuando no nos perdonamos o cuando no perdonamos a los demás. Todas esas son formas mundanas de ver la vida o de manejar la vida. A nivel superconsciente es otro nivel donde uno mira estos 3 dedos y dice, bueno, ¿qué es lo que me está mostrando esta situación? Esta situación me está mostrando primero que no critique, sino que busque soluciones, que me enfoque en la solución y no en el problema. Segundo, que tenga compasión conmigo mismo y con la persona con la que de pronto está sucediendo la situación. De pronto me está invitando a perdonar a los demás, a perdonarme a mí. De pronto me está invitando a aceptar lo que es. O sea, que si la situación es así, pues simplemente no tratar de cambiarla, sino llegar a un punto de humildad, de aceptación. De pronto me está invitando a tener compasión por mí misma, compasión por los demás. O sea que todas las situaciones te invitan a un proceso de cambio. Yo siempre hablo de que esta vida es una universidad y en la universidad le dan a uno tarea, hay que hacer la tarea. Entonces la tarea se presenta en situaciones donde uno de pronto está en desacuerdo con alguien y en lugar de ponerle la culpa a la persona, yo miro y digo, ¿cuál será mi lección acá? Y yo no tengo que discernir esto sola, lo puedo hacer con la compañía y la sabiduría de Dios. Y yo recuerdo hace muchos años un profesor que escribió un libro que se llama Perdón Radical, él se llama Colin Tipping, y él decía que cuando uno ve algo en una persona es porque lo tiene en uno. Y esto es muy cierto porque las personas son espejos de lo que tiene que cambiar en uno. Entonces, por ejemplo, si uno va a criticar a alguien porque la persona es negativa, por ejemplo, pues tengo que mirarme yo misma y ver dónde puede ser que haya aspectos míos que sean negativos.
Entonces, tenemos mucho trabajo por hacer cada uno de nosotros individualmente, ¿no? En el tema de crecimiento personal, como para ponernos a fijarnos en las faltas de los demás. Entonces, esa energía puede ser usada para nosotros ponernos a trabajar en nosotros mismos. Y con amor y con compasión hacia sí mismos, yo digo, bueno, ¿qué es lo que tengo que trabajar aquí? La universidad de la vida me ha dado una tarea, ¿cuál es la tarea? Y ponerme a hacer la tarea. Puede ser que la tarea sea de practicar el soltar el juicio. Hasta interesante que estamos hablando de este tema porque cuando yo hablo de este tema siempre invito a las personas a que inmediatamente se comprometan a soltar cualquier juicio que tengas contra ti mismo. Ese es un paso, pero muy, muy importante. Entonces te invito a que te invito a que hagas una tarea y la tarea es soltar cualquier juicio. Si estás tentado a hablar algo negativo de ti, no. Inmediatamente piensa en algo positivo de tu vida o de ti y lo cambias hacia algo positivo. Entonces, soltar la tentación de buscar falta en ti, no porque no vayas a continuar trabajando en ti y haciendo cambios, pero porque el criticarse constantemente lo que hace es que bloquea ese proceso de crecimiento personal. Entonces, para poder soltar esta tentación de jugar víctima, primero es decir, ok, voy a comprometerme a no criticar a nadie ni a criticarme a mí mismo. Me voy a comprometer a tener compasión por la persona o por la situación y ver cuál es mi parte en esto, qué es lo que está tratando de pasar acá, qué es lo que la vida me está tratando de enseñar y voy a aprender la lección. Número 3, puedes usar el poder de la oración. Es más, una oración que yo uso mucho cuando estoy tentada a jugar víctima es que yo oro por la persona con la que estoy tentada a irme en contra de esa persona. Entonces, la oración es muy maravillosa y es de Paramahansa Yogananda y se llama la oración de paz y armonía. Entonces, 7 veces tú dices, Señor, llena a, por ejemplo, a Carlos, de paz y armonía, paz y armonía. Y lo dices 7 veces, 10 veces. Y luego que termines, Señor, llena a Carlos de paz y armonía, por 10 veces, llegas y dices, Señor, lléname de paz y armonía, y lo dices 3 veces. Y lo puedes hacer de 3 a 5 veces durante el día. De esa forma vas a parar la tentación de jugar víctima porque vas a orar por esta persona, ¿sí? O puedes orar y decir, Dios, ayúdame a ver a esta persona con tus ojos, ayúdame a perdonar, ayúdame a ver cuál es mi lección en esta situación que se ha presentado. Si esta persona, estoy viendo esto negativo en esta persona es porque lo tengo en mí, porque las personas son espejo de lo que yo tengo que cambiar en mí. Ayúdame a yo ver cómo puedo cambiar esto en mí, qué es lo que tengo que cambiar. Entonces, constantemente pedir guía. Y otra cosa que ya lo mencioné y que es muy importante es constantemente estar en gratitud. Gracias Dios por mi cama, gracias por mis zapatos, gracias por mi trabajo, gracias por la comida que comí esta mañana, gracias por los árboles, por los pajaritos, lo que sea. Podemos dar las gracias todo el día completo y no se nos acaban las razones por las cuales podemos dar gracias. Y estar muy determinado, poner una intención de decir no más víctima. Yo no soy una víctima, yo soy un hijo, una hija de Dios. Un hijo o una hija de Dios no somos víctimas, somos seres que fuimos creados en su imagen y semejanza. Yo no soy víctima, voy a verme como Dios me ve y voy a sobreponerme al desafío que se me está presentando en este momento. Yo puedo, yo soy capaz. Y entonces desde ese espacio hacerlo. Eso sería lo que yo haría. Okay. Sí, con Wow. mucho gusto. Tenemos un montón de herramientas de repente. Espero que les sirvan y que las puedan poner en práctica y nos cuenten cómo les
Tenemos unos minutitos más. Estaba pensando, a menos que haya algo específico que quieras decir, si querés contarnos un poquito de tu historia, de cómo Sí. llegaste a trabajar en coaching, Ya. sí, un poquito, ¿querés? Gracias. Sí, realmente mi historia fue bastante dramática en el sentido de que mi infancia fue dura. Realmente mi madre murió cuando yo tenía solamente 6 años y medio y desafortunadamente mi papá se casó como a los 6 meses y se casó con una señora que fue muy cruel con nosotros, la madrastra. Y entonces, ¿qué pasó? Que realmente me impactó mi vida de una forma muy negativa porque cuando llegué a ser adulta tenía mucha ira acumulada del pasado, mucha, mucha. Entonces, afortunadamente durante todo el proceso tuve mi hermana la mayor que era 20 años mayor que yo y ella siempre me ayudó en todo y era como la cara opuesta de lo que me decía mi madrastra y mi papá. Entonces, cuando yo llegué a adulta, ella me ayudó mucho para que yo estudiara, porque para mi hermana la mayor era muy importante la educación. Y luego, afortunadamente, que me mandó a Estados Unidos a hacer una maestría en marketing, me gradué y ahí entonces me casé porque cosas del destino que decidí casarme y después me divorcié y después me casé otra vez por segunda vez y adivinen qué, pues me volví a divorciar. Cuando ya pasé por el segundo divorcio, ya dije, aquí hay algo que tengo, antes no lo estaba viendo, pero ya después dije, tengo que verlo, qué es lo que me está pasando, que estoy creando estas experiencias y estamos hablando de ver cuál es la lección. Y fue cuando me di cuenta que tenía que trabajar en el perdón, en todo lo que era la humildad, o sea, mucho, mucho tenía que trabajar tenía mucho sarcasmo también. Y cuando de pronto encontré un programa que se llama Los 12 Pasos, y Dios mío, me cambió la vida. Yo tuve que poner o he tenido que poner mucho esfuerzo de parte mía y eso es algo que les digo a cada uno. Este camino de crecimiento personal es un camino que requiere esfuerzo. No, no hay una varita mágica que venga y te haga hacer los cambios. Entonces yo me puse a trabajar muy arduamente y cuando de pronto me di cuenta el cambio era, pero lo que se llama radical. Yo trabajaba con varias corporaciones, trabajé y en la última que trabajé era el programa de televisión, de cadenas de televisión NBC. Me fue muy bien en ese programa, en esa compañía y después, como mi relación con Dios se había ahondado tanto, ya empecé a sentir su guía más, de una forma más obvia y fue cuando empecé la carrera de hacer coaching o consultoría y consejería. Y cuando menos me di cuenta, pues realmente era el llamado que me había hecho Dios y yo simplemente seguí su voluntad y ha sido una trayectoria extraordinaria durante todos estos años como coach. Por supuesto, yo también continúo trabajando en los aspectos míos que necesito cambiar y también hago lo mejor para ayudar a las personas a que vean desde un espacio de amor que sí se puede cambiar, que sí se pueden cambiar las cosas y que todo tiene solución. Lo importante es enfocarse en la solución y no en el problema. Entonces, así fue como fui caminando este camino aquí y cuando de pronto tuve la oportunidad de venir a Nanda a aprender en meditación de una forma más formal, porque es muy hermoso como se enseña en Ananda la meditación. Y luego ya la vida me abrió las puertas para yo poder venir a vivir aquí en Ananda Village, que es una comunidad donde pues el objetivo primordial es esa realización del ser, ese encuentro con Dios y ha sido una experiencia muy linda, creo yo, pues que es el resultado del esfuerzo que continúo poniéndolo, porque no es que ya haya parado, pero yo ya sé que la fórmula es poner de nuestra parte y entonces Dios hace el resto.
Entonces ha sido una experiencia muy maravillosa y continúo atrayendo experiencias muy lindas, personas hermosas, como todo el grupo de Argentina, que los conozco a todos y es hermoso conectarse con cada persona que es parte de Ananda en Argentina, y pues doy también las gracias de poder conectarme en este momento con cada uno de ustedes que están escuchando o que escucharán en el futuro esta sesión. Entonces, pues más o menos esa es la historia un poquito resumida de lo que ha pasado con mi vida. Y lo importante es de que por más de que haya venido de una infancia tan dura, afortunadamente que Dios me dio las herramientas y las personas para poder hacer el cambio. O sea que uno sí puede hacer los cambios, lo importante es tener el deseo de hacerlos. Sí. Bueno, gracias, Con Gloria. mucho gusto, ha sido un placer estar acá y poder conectarme con ustedes y compartir, y les deseo que su camino sea un camino lleno de esperanza, de amor, de mucho gozo, y recordar siempre que detrás de todo lo más importante es el amor. El amor lo cambia todo, el amor cambia todo para bien, todo, el trabajo, las relaciones, la salud, todo. El amor es la máquina principal, es lo que empuja todo de una forma tan hermosa. Gracias a Sí. todos y nos vemos otra vez el sábado que viene a la misma hora. Si tienen preguntas, si quieren contactar alguna otra pregunta a Gloria, se la podemos mandar luego personalmente. Y bueno, gracias. Muchísimas gracias y Dios los bendiga. Bendiciones.